Hola, buenos días. Buen día, doctor. Ahí lo pongo como administrador, así ya le dejo la clase de constitucional. Bueno, muy bien, gracias. No, no hay por qué. Hacer anfitrión. Listo, la clase es suya, gracias. Gracias a vos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a seguir desarrollando la bolilla 2 del programa. Sobre todo ahora nos vamos a centrar en los contenidos del artículo primero y el artículo 2 de la Constitución Nacional. El artículo primero define la forma de gobierno como un sistema representativo, republicano y federal, y el artículo 2 define el sostenimiento del culto católico apostólico romano por parte del Estado federal. Entonces vamos a ver en primer lugar el análisis de los contenidos del artículo primero de la Constitución Nacional y luego, si el tiempo nos lo permite, ir viendo los contenidos del artículo 2. Lo primero que se señala o se detiene el programa es en la relación del federalismo como forma de organización territorial. Una de las características de nuestra forma de gobierno es el sistema federal. Como es sabido, la incorporación del sistema federal en la Constitución de 1853 tiene que ver con un aspecto del preámbulo constitucional donde dice que los convencionales se han reunido en cumplimiento de pactos preexistentes. Esos pactos preexistentes, que van desde el Pacto Federal de 1831 hasta el Pacto de San José de Flores, que es el que va a dar lugar a la organización constitucional, marcan la necesidad de que el sistema político territorial sea un sistema político territorial federal. Esto está asociado también a las dos experiencias previas frustradas de la historia argentina, que son la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826, que fueron rechazadas por las provincias en la medida en que eran sistemas unitarios de gobierno. En ese contexto es que el convencional constituyente de 1853 adopta el sistema federal. Dentro de estas relaciones territoriales entre el Estado federal y la totalidad del territorio que abarca, el sistema unitario, que es el que imperó en 1819 y 1826, establece que el territorio nacional es único. Es un territorio único que está bajo jurisdicción del Estado Nacional, del Estado Nacional, que sería la única autoridad sobre la totalidad del territorio. Los sistemas federales, en cambio, establecen una doble relación entre Estado federal y estados provinciales. La característica en general de los sistemas federales, como es el sistema argentino y también lo es el sistema norteamericano, es que las organizaciones estaduales, provinciales, preexistieron al Estado Nacional. Es decir, la organización de la Constitución Nacional, al momento de que la Constitución Nacional de los Estados Unidos, es decir, se reúne la Convención Constituyente en Filadelfia, existían 13 estados, es decir, que serían como sinónimo de provincias en el caso nuestro. 13 estados que van a designar sus representantes y van a organizar, digamos, lo que se conoce como el gobierno federal. Nuestra situación es similar. En la Argentina preexistían a 1853 un total de 14 provincias.
entre las cuales está la provincia de Buenos Aires, pero estaba Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Salta. Es decir, había toda una serie de provincias que ya preexistían al momento de la reunión convencional de 1853. Y son esos estados provinciales los que designan sus representantes a la convención constituyente. Por lo tanto, como también lo establece nuestra Constitución, el Estado federal se crea constitucionalmente por decisión de las provincias y a partir de que las provincias ceden a ese Estado nacional determinadas atribuciones y funciones que antes le eran propias de las provincias en forma exclusiva. Por eso es que nuestra Constitución tiene una regla por la cual se sostiene que las provincias retienen toda facultad o función no otorgada expresamente al Estado Nacional. Por lo tanto, en los regímenes federales, como es nuestro caso, la creación del Estado Nacional es por voluntad y decisión de las provincias, que no solamente generan la creación constitucional de ese Estado federal, sino que además le delegan determinadas funciones y atribuciones que antes ejercían en plenitud, en su totalidad. Es decir, que cada provincia dictaba su constitución, dictaba sus leyes, dictaba su propio régimen y organización política, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a delegar en la nación toda una serie de funciones que es las que nosotros vamos a ir viendo, sobre todo al analizar la parte orgánica de la Constitución en la segunda parte de este cuatrimestre. Pero todas esas funciones son dadas por las provincias al Estado federal, creado a partir de la Constitución de 1853. Con lo cual, el Estado federal es creado por la Constitución de 1853. Las provincias preexisten a esa creación y son las que designan sus representantes a la Convención Constituyente Nacional. Ahora bien, ¿qué representa esa organización territorial? Significa, como lo que expliqué ahora, una distribución de funciones y de facultades. Es decir, la Constitución establece funciones propias y exclusivas del Estado federal, funciones propias y exclusivas de las organizaciones provinciales y funciones y atribuciones compartidas entre el gobierno, entre el Estado nacional o federal y los estados provinciales. En ese contexto, el sistema federal lo que hace es una distribución de competencias en esos tres niveles. Por ejemplo, en el caso de nuestra Constitución Nacional, el dictado de los llamados códigos de fondo es una código civil, comercial, penal, etcétera, es una función propia y exclusiva del Estado federal, del Estado nacional. Es decir, que las provincias no pueden dictar su propio código civil, su propio código comercial, etcétera, etcétera. En cambio, las normas de carácter procesal, por ejemplo, los procedimientos, las reglas de procedimiento penal, procedimiento civil, procedimiento comercial, son propias de los estados provinciales y del Estado federal en lo que se refiere a su propia competencia, es decir, la competencia judicial federal. Pero no son normas comunes. Por lo tanto, los códigos de procedimiento en distintas provincias son distintos, tienen distintas características. Por ejemplo, hay provincias que ya tiempo atrás han incorporado alternativas de oralidad, etcétera, de los juicios penales, cosa que se fue luego lentamente generalizando. Es decir, que los mecanismos de procedimiento son diferenciados entre provincias, porque es una función propia y exclusiva de cada una de ellas y del Estado Nacional en lo referente a su propia competencia, digamos,
digamos, jurisdiccional federal, ¿sí? A la competencia de la justicia o del Poder Judicial Federal. Ahora bien, otras son compartidas, por ejemplo, son funciones compartidas o distribuidas, por ejemplo, en materia educativa. En materia educativa hay funciones que en definitiva en algunos casos cumple el Estado Nacional, en otras cumplen las provincias y aún dentro de las provincias, de determinadas provincias, las propias municipalidades. Pero hay una distribución de funciones. Por ejemplo, en este momento, en su momento, la distribución era mucho mayor, pero durante la época del menemismo, todo lo que fue la educación, por ejemplo, toda la educación primaria y secundaria pasó a jurisdicción de las provincias, pero antes había escuelas primarias provinciales y había escuelas primarias que dependían del gobierno nacional, escuelas secundarias que dependían del gobierno nacional y secundarias que dependían de la provincia. Actualmente esa distribución es que, por ejemplo, el único ámbito que no se da en la provincia de Buenos Aires, pero que podría darse, es que si bien las universidades son por regla general nacionales, es decir, dependen del Estado Nacional, las provincias también pueden crear universidades provinciales. Entonces, por ejemplo, en el caso particular de la Universidad Nacional de Mar del Plata, su origen fue una universidad provincial. Originariamente fue universidad provincial y luego universidad nacional. Es decir, que son lo que llaman funciones compartidas. Entonces hay funciones exclusivas y excluyentes que le corresponden a la nación o a la provincia, o funciones que son compartidas, distribuidas, digamos, entre la nación y las provincias. Por ejemplo, en materia medioambiental, las leyes de base en materia medioambiental las dicta el gobierno nacional, pero el control ambiental la ejercen los estados provinciales. Entonces hay una distribución de competencias, una distribución de funciones. Entonces, esta es una característica propia del sistema federal. En el sistema unitario hay un solo poder, el Estado Nacional. Y este tiene todas las funciones y todas las atribuciones. En el sistema federal hay una distribución territorial, por lo cual hay una distribución de funciones y atribuciones entre los estados provinciales y los estados nacionales. Y hay funciones que son compartidas, es decir, hay justicia federal, por ejemplo, en un mismo territorio. El caso particular de Mar del Plata es bien ejemplificativo. Somos sede de una justicia federal, el Estado Nacional, pero también somos sede de una justicia provincial. Es decir, el tema de la justicia, por ejemplo, territorialmente, cada provincia tiene que organizar la justicia de acuerdo al artículo 5 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, la administración de justicia corresponde a las provincias. Pero también el Estado federal, a través de la Constitución Nacional, tiene su propio poder judicial y lo que se conoce genéricamente como Justicia Federal de la Argentina. Después eso lo vamos a profundizar más en detalle, pero en principio interesa en este momento que ustedes tengan en cuenta que el federalismo es un sistema de distribución territorial, pero además en la medida en que hay distribución territorial, hay distribución de funciones. Y esas funciones pueden ser exclusivas y excluyentes del Estado Nacional o de las provincias, o funciones compartidas entre la provincia y el Estado Nacional. Por lo tanto, la Constitución genera esa distribución. La Constitución Nacional genera esa distribución en la medida en que el Estado Nacional o federal es una creación de la voluntad de las provincias que preexisten. Entonces, esta es la característica. Después hay una tercera forma de organización territorial, que es la que tiene la Constitución Española de 1978, que es lo que se llaman los territorios autonómicos. La diferencia que tienen los territorios autonómicos con las provincias es que el grado de autonomía de esos territorios no es común a todos. Es decir, son autonomías que en definitiva se definen, digamos, en las Cortes españolas, determinando qué grado de autonomía tiene cada una. Por supuesto,
que esto hay que diferenciarlo, la autonomía, de la independencia. Por ejemplo, el caso de lo que ha sucedido en los últimos años en Cataluña, ¿no? Es decir, que además estos territorios autónomos se quieren independizar del Estado español. Bueno, esto en principio la Constitución española de 1978 lo prohíbe, lo impide. Entonces, la diferencia entre el sistema provincial y el sistema autonómico es que mientras el Estado provincial, cualquiera sea su condición social, de mayor o menor riqueza, capacidad económica, etc., tiene las mismas atribuciones entre sí, los mismos poderes y las mismas funciones. En cambio, en los sistemas autonómicos hay una posibilidad de graduación de esa autonomía. Fijar un mayor grado de autonomía o menor grado de autonomía, teniendo en cuenta el desarrollo y las características de cada uno de esos territorios autonómicos. Pero también en el caso particular de las autonomías tienen un origen que es que en general esos territorios autonómicos preexistían a la creación del Estado español. Preexisten a la creación del Estado español. Y por lo tanto, por supuesto que hay sectores que defienden o pretenden defender no solamente su autonomía, sino su independencia, es decir, apartarse, basados en esa preexistencia. Pero siempre en el caso de las autonomías, como en el caso de los sistemas federales, en general es una distribución territorial preexistente al momento de la creación del Estado Nacional. En cambio, los sistemas unitarios pueden eventualmente existir y no es necesaria esa preexistencia. ¿Sí? O eventualmente, como se pretendió en 1819 y 1826, era eliminarla. Por eso las provincias se resistieron, porque dejaban de ser tales en un gobierno unitario o en un sistema unitario. La otra característica que establece, además del sistema federal, es el sistema representativo. El sistema representativo, sobre todo, está marcado por el hecho de que la ciudadanía, como lo dice la propia Constitución Histórica de 1853, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es decir, que lo que se llaman los poderes constituidos forman parte de nuestros representantes, son nuestros representantes, y esta representación se elige a través del voto, a través del sufragio. Entonces, presidente y vicepresidente, diputados nacionales y senadores nacionales, etc. Bueno, esos son nuestros representantes, gobernador de provincia y así, legislatura provincial. Bueno, esos son nuestros representantes. Este sistema de representación, sobre todo lo que ha aclarado Vidal Campos con certeza, es que esa representación no es una representación en términos jurídicos, sino es en términos políticos. Es decir, un representante en términos jurídicos es un mandatario, obra en nombre y representación de aquel que representa, y obliga a ese que representa. Si yo extiendo un mandato a una tercera persona para que firme un contrato de locación, por ejemplo, es como si lo estuviera firmando yo. Y las consecuencias jurídicas me corresponden a mí. Bueno, eso no es el grado de representación política. Es decir, la representación política no tiene estas características. Son representantes en la medida en que por medio del voto son colocados para ocupar cargos que en definitiva son los encargados de gobernar. Es decir, ese es el sentido de la representación. Pero no es una representación estricta, porque a la vez las motivaciones de los votantes respecto a un candidato pueden ser, pero de lo más variados, lo más diferenciado y motivado por distintas razones. Entonces no es que yo lo elijo y lo elegí por A y entonces después tiene que hacer A cuando está en el gobierno. Porque otros lo eligieron por B, otros por C, otros por D. Entonces no hay una representación en términos jurídicos.
Lo que hay es una representación en términos políticos en la medida que la acción de gobierno está en manos de esos representantes. Cuando hablamos del tema democracia, ya planteamos de que una de las cuestiones que está en el debate teórico y que también está en el debate político es el tema de la democracia participativa, es decir, la generación de mecanismos por los cuales la ciudadanía no solamente elija a los representantes, sino que tenga la posibilidad de participar a través de diversos mecanismos regulados y establecidos orgánicamente en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, esta es una tendencia actual de que en realidad la representación no es una representación en términos absolutos, que nuestra constitución histórica lo era, porque decía el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes, y el que pretendiera asumir la representación de ese pueblo cometería el delito de sedición, es decir, que la Constitución lo está colocando como autor de un delito. Nuestro sistema constitucional actual, a partir de la reforma de 1994, bueno, ha generado determinados mecanismos participativos, consulta popular vinculante, consulta popular no vinculante, iniciativa legislativa, en los artículos 39 y 40 de la Constitución, capítulo de nuevos derechos, pero evidentemente el sistema es una cuestión de puja entre cuánto es que la acción política se mantiene en términos estrictos dentro del marco de la representación y hasta qué medida hay una participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, que ya aclaré, desde 1994 hasta ahora no hubo ni consulta popular vinculante convocada por el Congreso, ni consulta popular no vinculante convocada por el Congreso o convocada por el presidente de la República. Con lo cual, evidentemente, esto marca una tensión. Pero nuestra Constitución histórica establecía una representación estricta. Es decir, la ciudadanía participa en el momento de elegir a su representante. Una vez que lo eligió, es ese representante el que gobierna. Ese es el criterio. Hoy por hoy ese criterio está puesto, digamos, en cuestión, y además la propia reforma de 1994 abre la posibilidad de algunas formas de participación más allá de este criterio estricto de representación. La otra característica del artículo primero es la república, el sistema republicano. ¿Qué determina? ¿Cuáles son las características de la república? Bueno, una de las características fundamentales de la república es la división de poderes. Debe existir un mecanismo de división de poderes que tradicionalmente es poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto no significa que no pueda haber diversidad organizativa de esos poderes, pero esos poderes deben existir. Es decir, no puede quedar unificado el poder en una persona o un pequeño grupo de personas. Es decir, el poder para ser republicano tiene que distribuirse. Y de alguna manera, la Constitución Nacional procura generar un sistema de distribución estamos hablando de las características de la República. Una de las características de la República, es decir, el artículo 1 que dice sistema representativo, republicano y federal. Hablamos de sistema federal, hablamos de sistema representativo. Ahora estamos hablando del tercer elemento de la definición del artículo 1, república. La república exige determinados requisitos o condiciones. Una de las fundamentales de la república es la división de poderes. División de poderes que está dada por la clásica distinción de Montesquieu, del conde de Montesquieu,
poder ejecutivo, legislativo y judicial, que en términos generales se llama poder ejecutivo porque ejecuta las leyes, se llama poder legislativo porque es el que crea las leyes, el que legisla, y se llama poder judicial porque es el que juzga las leyes. Esta sería la primera, una distribución de funciones, así a muy grosso modo, ¿no? Para decir, bueno, ¿a qué le cabe? ¿Por qué llama poder ejecutivo? Porque ejecuta las leyes. ¿Por qué llama poder legislativo? Porque es el que encargado de legislar, de sancionar las leyes. ¿Por qué llama poder judicial? Porque es el encargado de juzgar conforme a las leyes. Entonces ahí ya hay una distribución de funciones y una distribución de poderes. Ahora bien, la Constitución Nacional y las constituciones provinciales también establecen en el marco de esta república la distribución en estos tres poderes básicos. Lo que estaba explicando es que una cuestión es que existan esos poderes, la otra cuestión es de qué manera se organizan esos poderes. Es decir, la organización de esos poderes puede variar, no ser común, no ser igual en todas las provincias, ni no modificarse en el Estado Nacional, que después lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hablemos de poder ejecutivo, la forma de elección, la reforma del 94 cambió la forma de elección del presidente y vicepresidente de la República, por ejemplo, cambió requisitos para ser presidente y vicepresidente de la República, es decir, eso se puede cambiar, se puede modificar. Hay sistemas, por ejemplo, como han sido en una etapa constitucional del Uruguay, que es un estado unitario, el Uruguay es un estado unitario, por ejemplo, había 3 presidentes que rotaban en el ejercicio de la función. Es decir, había un poder ejecutivo, pero el titular del poder ejecutivo no era único. Era tripartito y se repartía. Era una de las ideas, por ejemplo, para evitar una cuestión de puja política y lograr, digamos, un cierto acuerdo. Eso después fracasó, el Uruguay volvió a un sistema tradicional de presidencia unipersonal. Pero son distintos modelos los que pueden regular, como pasa acá me preguntan si se va a grabar. Tengo entendido que las clases se graban. Eso es lo que tengo entendido, pero no la estoy grabando yo, debo decir. Es decir, pero entiendo que una de las cuestiones es que el material se va a grabar y en la medida en que se va a grabar después va a ser accesible a los estudiantes. Se graban y después se suben, dicen acá. Así que entiendo que se están grabando y que después los estudiantes pueden volver a escuchar la clase o aquellos que no se han conectado lo pueden hacer más adelante. Bueno, volvemos a esta cuestión. Que una cuestión es que exista la división de poderes y otra cuestión es que la organización de ese poder sea diferente. Por ejemplo, nosotros tenemos a nivel nacional un poder legislativo bicameral, es decir, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero hay provincias que tienen un sistema unicameral, es decir, de Cámara única. Entonces, es otra forma de organización y por supuesto que eso representa otra forma también de sanción de las leyes porque todo se resuelve dentro de una misma y única Cámara. Pero que sea unicameral o que sea bicameral, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene el sistema bicameral, la provincia de Córdoba unicameral, por ejemplo. Eso no afecta a la existencia misma de la división de poderes, pero su organización interna es otra. Lo mismo que la forma de elección de los jueces, o la forma, o la durabilidad, o la estabilidad de los jueces absoluta o relativa. Bueno, todo eso son reglamentaciones que no afectan la existencia misma del poder y de la división de poderes. Así que hay que distinguir entre división de poderes y organización de esos poderes diversos. Ahora bien, la Constitución Nacional, en el marco
de esa división de poderes no solamente establece funciones propias y exclusivas de cada uno de esos poderes, sino que establece lo que se llama una relación de peso y contrapeso entre esos poderes. Es decir, la idea del diagrama constitucional es que haya un equilibrio entre los distintos poderes, es decir, un equilibrio entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Si bien la práctica política en general rompe con ese equilibrio, por ejemplo, nosotros lo hemos visto en la experiencia política de los últimos años en la Argentina, que el Congreso en general operativiza aquellos proyectos de ley que son iniciativas del Ejecutivo, pero que en cambio hay pocos proyectos de iniciativa propia que tengan origen en las propias cámaras. Entonces esto significa en la práctica política un cierto predominio. Aunque el modelo es que la iniciativa legislativa la tiene el presidente, pero también la tienen los diputados en su Cámara y también la tienen los senadores en su Cámara. Pero la práctica política hace que predomine la iniciativa ejecutiva en materia legislativa. Entonces, hay cuestiones que también tienen que ver cómo se estructura el modelo y otras cómo se ejerce el poder en la práctica concreta. Nuestra Constitución procura un equilibrio entre poderes. ¿Cómo se establece ese equilibrio? Bueno, porque los poderes están interrelacionados entre sí y los poderes ejercen controles sobre los otros poderes. Entonces, ahí es donde radica el equilibrio. Por ejemplo, en la actualidad, la designación de un juez requiere terna del Consejo de la Magistratura, designación de uno de los ternados por el presidente de la República, titular del Ejecutivo, acuerdo del Senado del propuesto, Poder Legislativo, y designación del Ejecutivo. Entonces, alguien llega a ser juez, no solamente por la intervención de un poder, sino de la intervención de un órgano del Poder Judicial, que es el Consejo de la Magistratura, pero luego el titular del Ejecutivo, luego el Senado de la Nación, es decir, una Cámara del Legislativo, y luego la designación definitiva por decreto por el presidente de la República. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, que ese poder intervenga. Los otros poderes intervienen en la designación del funcionario judicial que va a ocupar el cargo de juez. Ahora bien, por otro lado, esa justicia o ese poder judicial tiene una función de contralor sobre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿A través de qué? Del control de constitucionalidad de las leyes o decretos del Poder Ejecutivo Nacional o leyes del Congreso. Por lo tanto, controlan ese poder. Es decir, con eso es que la Constitución pretende un equilibrio. Es decir, porque en la composición de ese Poder Judicial no solamente interviene el Poder Judicial a través del Consejo de la Magistratura, también interviene el presidente de la República eligiendo a uno de los ternados y también interviene el Senado de la Nación dándole acuerdo. Pero a su vez, esa legislatura y ese poder ejecutivo, el Poder Judicial los puede controlar a través del control de constitucionalidad. A la inversa, esos jueces designados pueden estar controlados por el Poder Legislativo a través del juicio político, por ejemplo. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación pueden ser sometidos a juicio político. ¿Quién lleva adelante el juicio político? La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es decir, hay un sistema de contralor de la función judicial por parte del Poder Legislativo. Actualmente los jueces inferiores tienen otro sistema, que no es el juicio político. Pero hasta la reforma del 94, el juicio político era un mecanismo de contralor único y generalizado respecto al desempeño judicial.
del Poder Judicial Federal, ¿no? Estamos hablando del Estado Nacional. Entonces acá aparece que por un lado el judicial puede controlar con el control de constitucionalidad al legislativo y al ejecutivo, pero a la vez el legislativo puede controlar a través del juicio político el desempeño de los jueces, en este caso de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, que con ese diagrama lo que pretende la Constitución es establecer una interrelación y un equilibrio entre poderes. Ese es el modelo de la división de poderes. Aunque vuelvo a insistir, la práctica política en general, digamos, global, no solamente argentina, ha hecho prevalecer la figura ejecutiva. Eso lo vemos permanentemente. Cuando se habla, aparece una noticia sobre España, bueno, ¿quién es el funcionario que aparece? Y aparece el jefe de gobierno. El jefe de gobierno, que es el titular del Ejecutivo Nacional de España. Pero muy difícilmente se escuche la voz de un diputado, o de las Cortes Españolas, o un senador, etcétera, o un funcionario judicial. Es decir, evidentemente, ¿esto qué hace? Bueno, que la práctica política ha centrado sobre todo en el Ejecutivo. Y por ahí aparecen esas tensiones respecto a la afectación o no de la división de poderes. Pero muchas veces esa afectación de la división de poderes, más que por el avasallamiento de un poder, también proviene de la defección de otro, de lo que ese otro poder no hace adecuadamente. Entonces muchas veces no es culpa de uno, sino a veces también es culpa de los otros que no hacen lo que corresponde. Por ejemplo, el sistema de juzgamiento de los jueces inferiores se modificó en 1994 porque el juicio político se había transformado en un instrumento inoperante para controlar la conducta de los jueces. Entonces, ¿y quién es el responsable de eso? El responsable era el Congreso Nacional. Entonces, no es que los jueces estaban impunes porque querían. Tampoco el Congreso llevaba adelante esas funciones propias. Entonces, muchas veces estas relaciones, o estas relaciones de predominio o de ruptura del equilibrio, no solamente tienen que ver con el que actúa o con el activismo, sino también tiene que ver a la inversa con el quietismo o no intervención o no acción de otro poder. Pero el modelo de la Constitución es un modelo que procura el equilibrio. Procura el equilibrio entre poderes y procura una relación, una interrelación o una intervinculación entre los poderes existentes. Ese es el modelo constitucional. Ahora bien, además de la división de poderes, está lo que se llama la publicidad. Bueno, después está la soberanía popular, digamos, vamos a ir por importancia. División de poderes. Soberanía popular es otro requisito de la República, la soberanía popular. ¿Qué significa soberanía popular? Bueno, que los representantes son elegidos por medio del voto, mediante el sufragio de los ciudadanos. Desde el punto de vista teórico, esta soberanía popular puede ser una soberanía popular directa, es decir, cuando el candidato es elegido en forma directa por el ciudadano y el número mayoritario de votos obtenido lo consagra en una función determinada, ya sea presidente, vicepresidente, senador nacional, diputado nacional. Pero también habilita las formas indirectas de elección. Nuestra Constitución histórica no solamente tenía elección directa, sino también tenía mecanismos de elección indirecta, que ahora voy a explicar someramente, y que también se consideran expresión de la soberanía popular. El presidente y vicepresidente de la República, hasta 1994, se elegía en forma indirecta,
la ciudadanía votaba a los integrantes de un colegio electoral y ese colegio electoral ungía al presidente y al vicepresidente de la República. Es decir, la ciudadanía no votaba directamente el binomio. Esto va a suceder después de la reforma del 94. Y se habla indirecto, ¿por qué? Porque la ciudadanía vota directamente a quienes luego van a hacer la elección de la figura del presidente y del vice. En este caso, integrantes del colegio electoral. Lo que sucedió en la Argentina en la elección, en las elecciones las últimas elecciones que se hicieron con el viejo sistema, que es la elección de Raúl Alfonsín en 1983 y de Carlos Menem en 1989, en realidad obtuvieron la mayoría absoluta del total de miembros de los distintos colegios electorales provinciales y de la capital federal, y por lo tanto se ungieron en forma directa como presidentes, pero porque tenían mayoría propia en los colegios electorales, ¿no? Pero si no se tiene esa mayoría propia, entonces hay que ir a la negociación en el colegio o eventualmente, si no hay un acuerdo, es el propio Congreso Nacional el que termina designando la fórmula presidencial y vicepresidencial. Es decir, que era un sistema complejo en el cual, en última instancia, la ciudadanía lo único que hacía era elegir integrantes de un colegio electoral. Y luego ese colegio electoral operaba la designación. Y si no lograba mayorías necesarias para una fórmula, para consagrar una fórmula, lo que hacía era abrir la intervención del propio Congreso para la elección. La otra es el senador nacional. El senador nacional hasta 1994 se designaba en forma indirecta. ¿Quién lo elegía? Lo elegían las legislaturas provinciales. La ciudadanía votaba a los integrantes de la legislatura provincial. Pero luego era esa legislatura la que elegía el senador o los senadores de esa provincia para ir a la Cámara de Senadores de la Nación. Era indirecta. La única elección directa, es decir, por el voto directo de la ciudadanía, eran diputados nacionales. A partir de 1994 predomina claramente la soberanía electoral directa. ¿Por qué? Porque tanto senadores nacionales como presidente y vicepresidente como diputados nacionales se eligen por el voto directo de la ciudadanía. Son el resultado del voto directo de la ciudadanía. Pero soberanía popular es otro elemento fundamental de la República. Vuelvo a insistir que esa soberanía popular no impone el voto directo, aunque la experiencia política, y el caso particular de la Argentina lo demuestra, hay una tendencia a que la representación de esa soberanía popular es más auténtica si se remite directamente a los resultados de los votos emitidos, que es lo que está sucediendo en la actualidad, en la composición tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, como a la elección del binomio presidencial. Además, división de poderes y soberanía popular, otro elemento es publicidad de los actos llevados adelante por el Estado. Es decir, la regla general es que los actos deben publicarse. Esa publicación se lleva adelante a través del boletín oficial, es decir, tanto el boletín oficial nacional como el boletín oficial en las provincias. Como ustedes saben, por ejemplo, en materia de leyes, la publicidad de las leyes es una condición primaria o inicial para su obligatoriedad. Es decir, el código establece un plazo a partir de su publicidad para que una ley se torne obligatoria, aún frente a ciudadanos que la desconocen, es decir, que no saben que existe. Pero la publicidad justamente viene a cubrir esto, ¿no? Es decir, el conocimiento. Se entiende que la publicidad hace al conocimiento del obrar
del poder público. Y por lo tanto es la regla de la República, sin perjuicio de lo cual han existido lo que se llaman leyes secretas, por ejemplo, leyes que han sido sancionadas por el Congreso, que han sido promulgadas por el presidente de la República, pero que no han sido publicadas. Por ejemplo, determinadas leyes vinculadas, se entiende que leyes vinculadas con la seguridad nacional, por ejemplo, con la difusión de determinados datos sensibles que puedan perjudicar la integridad territorial o la seguridad del Estado, etcétera, pueden mantenerse en esta condición. Por supuesto que la no publicidad o secreto en el marco de las leyes debe ser una cuestión absoluta y totalmente excepcional. Pero en su momento hubo un proyecto de tratar de tornar públicas las leyes secretas, y lo que se llegó, y estamos hablando de acá 10 años atrás o más, había casi 2000 leyes que eran secretas, es decir, que no se habían publicado. Es decir, que en definitiva, bueno, esta es una tensión que existe, la regla general es la publicidad, pero hay situaciones de excepción que justifican o pueden justificar su no difusión pública, aunque vuelvo a insistir, la experiencia muchas veces ha sido de que esas leyes no siempre tienen esas características. Esta situación, de alguna manera, tomó estado público en un momento en que se inició una investigación sobre el patrimonio de quienes habían sido ministros de Carlos Menem durante su gobierno, porque tenían ingresos que en principio no estaban justificados, es decir, que no formaban parte de sus ingresos normales y habituales, y ahí se tuvo conocimiento de que hubo un plus de 50.000 pesos en ese momento que se les otorgó a los ministros del Poder Ejecutivo por medio de una ley secreta. Entonces ahí aparece, un poco ahí es donde apareció el tema del carácter dudoso, es decir, porque estamos hablando de una cuestión patrimonial, estamos hablando de una cuestión presupuestaria, y evidentemente que se supiera que esos funcionarios recibían ese plus, ni la seguridad del Estado, ni la integridad territorial estaban en riesgo de ninguna manera. Entonces, el tema es que pueden existir abusos vinculados con ese carácter secreto de las leyes. Bueno, acá me hacen una pregunta en el chat sobre la bibliografía. Yo aclaré en la primera clase de que en el campus, cuando ustedes ingresen al campus, van a poder, por un lado, acceder a contenidos escritos que hemos elaborado conjuntamente con el doctor Lanza en relación a las bolillas a nuestro cargo, y por el otro lado, en el caso de la bolilla 1 y la bolilla 4, es el material que va a subir el doctor Jiménez, porque como ya aclaré, todos los jueves a partir de las 20:15, el doctor Jiménez va a desarrollar la clase correspondiente a las bolillas 1 y 4 y va a remitir al material propio de su manual. Entonces lo que hemos sugerido es que se lea ese material escrito que se ha elaborado bolilla a bolilla, tanto en lo que ha sido el aporte del doctor Lanza, mío y del doctor Jiménez, en principio, sin perjuicio de lo cual, después todas las cuestiones vinculadas con teoría constitucional, es decir, por un lado está el libro del doctor Jiménez, Derecho Constitucional Argentino, del doctor Eduardo Pablo Jiménez, que es el que puede llevar adelante se puede ver ese material. Bueno, voy a terminar, después contesto lo otro.
Entonces, ese es otro material, pero también se puede ver Vidal Campos o se puede ver Quiroga Lavie, en la medida que estos principios básicos son principios generales, o el libro de Vanossi sobre teoría constitucional. Es decir, después hay una bibliografía muy amplia para poder leer. Acá me preguntan si el material se va a subir. Nosotros el material lo hemos subido. Lo que me han dicho es que no sé si todavía está al acceso de los estudiantes entrar a la página de las cátedras, porque me dijeron que todavía no estaban habilitadas. Es decir, que no, los estudiantes no tenían el código, la contraseña para poder ingresar a la página, digamos, en este caso, de la Comisión 4 de Teoría Constitucional. Pero nosotros ese material ya lo hemos subido. Bueno, si aparece como no disponible, bueno, yo voy a procurar entonces hacer la habilitación respectiva del material para que se pueda abrir y se pueda desarrollar. Bueno, con respecto a la fecha del parcial, el parcial lo va a definir el Consejo Académico, el Centro de Estudiantes, es decir, cuando se tenga la fecha se va a tomar. En principio me dijeron que en el transcurso de esta semana probablemente la fecha esté fijada. Es decir, el día lunes, cuando yo comencé las clases, me dijeron que todavía la fecha de los parciales, el calendario de fechas parciales estaban fijadas. Sí, estamos para ver en el futuro qué pasa. Pero se estima que en esta semana o eventualmente el comienzo de la semana próxima se conocerá la fecha, porque justamente eso nos va a permitir eventualmente nos va a permitir ordenar en definitiva el número de clases que tenemos disponibles y las fechas para el desarrollo de los contenidos, que ya he dicho que el primer parcial es hasta la bolilla 8 y el segundo parcial es de la bolilla 9 a la bolilla 19, ¿no? Profe, Sí, ¿me escucha? Buen día. sí, buen día. ¿Puedo hacerle una consulta? Sí, Sí, nosotros en el grupo, Diego, tenemos un grupo de la comisión donde vamos pasando, bueno, los links para entrar a las reuniones, el material y demás, todas las novedades. Y hemos visto en el cronograma que, bueno, por ejemplo, ayer no estábamos al tanto de que no teníamos clases. Sí que se subió al cronograma, después lo aclaramos, pero en los horarios preestablecidos, que fueron donde nosotros elegimos la comisión para justamente adecuándonos a los horarios de esta materia y del resto de las que cursamos, aparecía como que teníamos lunes, martes y miércoles de 11:30 a 13 horas y viernes de 8 a 9:30 de la mañana. Ahora los martes no tenemos y los horarios de los viernes han cambiado. Por ende, hay muchos estudiantes que se les superpone el horario cambiado de esta materia del viernes con otras materias. bueno, yo ya aclaré que el doctor Lanza no va a dar clases por Zoom, que es la clase del viernes. Ah, buenísimo. ¿Y que la Él va a esa grabar y la va a clase subir las después? va a elevar con el material escrito que está a disposición en la página, que ahora me han dicho que no es accesible, así que bueno, yo voy a ingresar para ver cómo lo habilito. Buenísimo, profe. Entonces, el viernes no tendríamos clase por Zoom, sino que esa clase después va a ser subida junto al material. Juntamente al material. Perfecto, Ahora, el profe, esa era nuestra jueves duda. a las 20:15 es la clase común para Plenaria. todas las comisiones a cargo del doctor Jiménez, que es el titular. Perfecto, profe. Gracias por despejarnos la duda. No, está bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Algo más que quieran consultarme? Bueno, entonces voy a seguir explicando esto. La publicidad, entonces, es un elemento básico de conocimiento de la acción del Estado. Es decir, una república exige que los actos sean públicos, se publiquen y sean conocidos por la ciudadanía. A la vez, en la actualidad no solamente ese derecho tiene que ver con la publicidad de los actos públicos a través de su publicación en el boletín oficial, sino que además está el derecho de acceso a la información pública. Es decir, que tiene que ver con una cuestión que es vinculada con el derecho a la información que garantiza la Convención Americana de Derechos Humanos, donde a la vez el Estado está obligado a ofrecer información
aún en los casos en que no esté dispuesto a hacerlo. Es decir, que no tiene que ver solamente, bueno, la obligación de publicar las leyes, publicar los decretos del Poder Ejecutivo, que es una regla de carácter general, sino también poder requerir información respecto a actuaciones, decisiones, procedimientos adoptados o decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo. Hace unos años atrás se dio un caso de un contrato, por ejemplo, vinculado con Vaca Muerta, que tenía cláusulas secretas y eventualmente una serie de organizaciones reclamaron que se hiciera pública esos contenidos, aun cuando se habían acordado en forma secreta con la empresa concesionaria, y justamente en el marco del derecho a la información pública, la justicia obligó a publicar, a hacer públicos los términos de esa parte secreta del acuerdo. Entonces, hoy por hoy también el carácter de la publicidad de los actos públicos no solamente está relacionada con esto que expliqué inicialmente, ¿no? Con las leyes, con los decretos y eventualmente con el conocimiento de la ciudadanía de esos dispositivos, sino además con la posibilidad de acceder a información, aun cuando el propio Estado está reticente en brindarla, que es lo que se refiere al acceso a la información pública, ¿no? Que también ahora está vinculada con el artículo 42 de la Constitución Nacional, por ejemplo, los aumentos tarifarios, la participación de las audiencias públicas frente a los aumentos tarifarios, pero también la obligación del Estado de prestar toda la información disponible para los participantes de esas audiencias públicas. Es decir, que el carácter de la publicidad, hay que decir, como característica de la República, justamente complementado con el derecho de acceso a la información, se ha ampliado a lo que era tradicionalmente este principio. Además de la publicidad, está la periodicidad de las funciones. Una característica de la República es la periodicidad de las funciones. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, que los mandatos no son mandatos a perpetuidad, son por un tiempo determinado. Es decir, actualmente el presidente y vicepresidente duran 4 años en sus funciones, los senadores nacionales duran 6 años en sus funciones, los diputados nacionales duran 4 años en sus funciones. Con lo cual, esto hace a la periodicidad de las funciones, que es una característica de la República y que sobre todo se contrapone, digamos, con los llamados sistemas monárquicos, que eran poderes hereditarios y que eran, digamos, de por vida, eran de carácter vitalicio, eran de por vida. Entonces, la República fija también como límite y como condición la periodicidad de las funciones. Un tema que se ha discutido en el marco de la periodicidad de las funciones es el tema de la reelección indefinida o la existencia de la reelección. Bueno, se ha sostenido que en general la posibilidad de la reelección indefinida, para poner un ejemplo de lo que es la Constitución Provincial de Formosa, que habilita la reelección indefinida, la Constitución Nacional de 1949 habilitaba la reelección indefinida, por ejemplo, se ha entendido de que no afecta al principio de periodicidad como regla general. ¿Por qué? Porque hay que llamar a nuevas elecciones una vez vencido el periodo. Si la persona es reelegida una vez, es reelegida 2 veces o es reelegida 3 veces, esto no significa que gobierna a perpetuidad. Gobierna por el periodo y luego tiene que someterse a la votación o elección de la ciudadanía. Por lo tanto, se ha entendido que la reelección como tal no afecta a la periodicidad, aunque después desde el punto de vista político pueda sostenerse o no la conveniencia de que haya determinadas limitaciones o restricciones a la reelección. Por ejemplo,
nuestra Constitución Nacional establece que el binomio presidencial se puede reelegir por un periodo continuo y luego por un tercer periodo alterno. Es decir, es el sistema de reelección que tiene nuestra Constitución. Pero, por ejemplo, los diputados nacionales se pueden reelegir indefinidamente. Ahora se está discutiendo también, a nivel de la provincia de Buenos Aires, la reelección de los intendentes municipales. Es decir, el intendente municipal puede ser reelegido indefinidamente, en el sentido de que su mandato es de 4 años en la provincia de Buenos Aires, se presenta nuevamente como candidato, lo eligen y gobierna otros 4 años y así sucesivamente. Bueno, se discute si eso puede afectar o no consecuencias negativas desde el punto de vista político, pero sí, claramente no es una vulneración a la periodicidad. Es decir, que el análisis pasa por otros parámetros que tienen que ver con los desvíos que se pueden generar a través de una continuidad unipersonal de ejercicio del poder. Pero indudablemente reelección y periodicidad de las funciones son compatibles. Desde esa perspectiva. La otra cuestión es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos deben ser responsables de sus actos. Entonces, por ejemplo, la Constitución Nacional establece el juzgamiento por juicio político a cargo de la Cámara de Diputados como Cámara acusadora y la Cámara de Senadores como Cámara juzgadora de presidente de la República, vicepresidente de la República, jefe de gabinete de ministros, ministros del Poder Ejecutivo Nacional y miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y a su vez, ese sistema de responsabilidad se aplica a los llamados jueces inferiores a través de función acusatoria por parte del Consejo de la Magistratura y función juzgadora por el jurado de enjuiciamiento. Entonces, eso es lo que hace práctico el concepto de responsabilidad. Sin perjuicio de lo cual, una vez que se lleva adelante ese juicio político y se lo desplaza, ese del cargo o de la función que ocupa, ese funcionario queda sujeto a las responsabilidades civiles y penales del derecho vigente. Con lo cual, esa es otra cuestión que tiene que ver con el tema de la responsabilidad. Entonces, estas son las características básicas y fundamentales: división de poderes, soberanía popular, responsabilidad de los funcionarios, periodicidad de los funcionarios y publicidad de los actos públicos. Estos son los elementos básicos de la República, los elementos fundamentales para hablar de una república. La existencia de estos elementos. Bueno, vamos a hacer una introducción del análisis del artículo 2 de la Constitución Nacional. El artículo 2 de la Constitución Nacional dice que el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano. Como ya expliqué en la primera clase, la tendencia actual es la laicidad, es decir, que el Estado sea laico. ¿Qué significa esto? Que no sostiene ni protege ningún culto. El modelo de laicidad en América Latina, sobre todo, es la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Federal de los Estados Unidos, que justamente se caracteriza por su laicidad. Y por otro lado, como ya expliqué, el constitucionalismo contemporáneo, cuando caracteriza al Estado, habla fundamentalmente, entre otros elementos, de un Estado laico. Es una de
una de las características que se está generalizando. Sin perjuicio de lo cual, nuestro modelo es un modelo de lo que se califica como libertad de cultos sin igualdad de cultos. ¿Por qué? Porque el culto católico apostólico romano es sostenido por el Estado, el resto de los cultos no. Genera un privilegio. ¿Cuál es la razón de ser del surgimiento de este dispositivo? Bueno, la historia particular del proceso de independencia del propio país. Es decir, por una relación particular que se dio respecto al culto católico apostólico romano con el Papa durante la etapa de la independencia, es decir, esta etapa que va a ir desde 1810 en adelante, es que el culto católico apostólico romano argentino se apartó o desobedeció la autoridad papal. ¿Por qué? Porque el Papa defendía el derecho de España a recuperar las colonias. Entonces, esta situación que luego se fue modificando, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX, en la cual la Argentina retomó, digamos, el culto católico apostólico romano argentino retomó su relación con el papado, con Roma. ¿Esto qué hizo? Que los sectores pertenecientes al culto, es decir, sacerdotes del culto, participaron activamente en la política de la independencia. Es decir, desde la primera junta de gobierno, donde hay un sacerdote, Rafael Alberti, es un sacerdote, hasta, bueno, figuras que vienen a posterioridad, sobre todo la organización posterior, la Junta Grande, por ejemplo. El Dian Funes, el famoso Dian Gregorio Funes, era sacerdote de Córdoba, pero que va a participar activamente en la vida política de Buenos Aires de esos primeros años. Pero eso luego se va a extender en los años subsiguientes, en las décadas subsiguientes, donde sacerdotes van a ocupar cargos públicos, funciones públicas, y van a formar parte de las legislaturas, van a ser legisladores, es decir, van a participar de un modo activo en la construcción política posterior, digamos, a la apertura de lo que se llama el proceso de independencia del 25 de mayo de 1810 en adelante. Es decir, que el sacerdocio va a participar de un modo activo en la política y va a ser protagonista de este proceso de independencia, en forma activa. Vuelvo a insistir, hasta el proceso de organización nacional, es decir, la Constitución, el proceso constitucional de 1853 y 1860, por ejemplo, va a haber convencionales sacerdotes en la convención, es decir, representando a determinadas provincias, formando parte del culto. Con lo cual esto le da al culto católico apostólico romano no solamente un rol religioso, es decir, bueno, era la iglesia o era el culto dominante, sino que además había participado activamente en la vida política del Río de la Plata en todos esos años que van desde 1810 hasta 1860, 50 años donde los integrantes del culto católico apostólico romano participaron activamente en la política y aún, vuelvo a insistir, en contra de los designios del papado, que en esa primera etapa, sobre todo a partir de 1810 en adelante, sostenía el derecho de Fernando VII de recuperar las colonias en América. Ahora bien, estos antecedentes son de alguna manera, además de ser el culto dominante, son los antecedentes políticos que han movido al sostenimiento de lo afirmado en el artículo 2 de la Constitución Nacional
de que ese culto católico apostólico romano sea sostenido por el Estado federal. Ahora bien, el Estado federal, en esa obligación de sostenimiento, ¿qué implica esa obligación? ¿Qué implica la obligación de sostenimiento? Bueno, en principio hay una cuestión de consenso en la doctrina constitucional en que el sostenimiento tiene que ver con el sostenimiento institucional, es decir, que es un culto que no puede ser ni limitado, ni restringido, ni expulsado del territorio nacional por el Estado, y cuya preexistencia como culto católico apostólico romano la propia Constitución reconoce. Es decir, es el único culto que la Constitución reconoce. Después, en términos genéricos, habla de la libertad de cultos, pero no define ningún culto en particular, salvo este. Por ello, es que, en definitiva, el sostenimiento es que es un culto reconocido por la Constitución y que el Estado no puede desconocer su existencia ni puede generar medidas de persecución o de expulsión del territorio argentino. Es decir, había además un ejemplo inmediato a la Constitución de 1853, que fue la expulsión de los jesuitas por parte de Juan Manuel de Rosas. Entonces, esto también generaba otra cuestión, que no se repitiera, que no se reprodujera esta situación en la Argentina inmediatamente posterior a la derrota del rosismo. Y de ahí que el sostenimiento es reconocimiento de la existencia del culto y eventualmente no expulsión o no limitación del ejercicio de ese culto dentro del territorio. El segundo aspecto del sostenimiento está más discutido, aunque la práctica institucional argentina lo mantiene, que es el sostenimiento económico. La tradición argentina es que una parte de las partidas presupuestarias están destinadas al sostenimiento económico del culto católico apostólico romano. Aunque en la doctrina constitucional, por ejemplo, el caso de Germán Vidal Campos, sostiene que esto no integra la obligación constitucional. Es decir, que el sostenimiento económico no es una obligación sostenida por el Estado. Hay que decir que, de alguna manera, el propio culto católico apostólico romano argentino, ya mucho más contemporáneamente, interpretó la norma en el mismo sentido, porque ustedes recordarán en un momento en que el presidente Kirchner tuvo una confrontación con un sacerdote de apellido Baciotto, que en un momento en que se estaba debatiendo justamente el tema de la educación sexual en las escuelas, el tema de la distribución y acceso a anticonceptivos, etcétera. Y entonces ese sacerdote, Baciotto, dijo que el ministro de Salud debía colgarse una piedra en el cogote y tirarse al mar. Cuando se generó eso generó una respuesta del Poder Ejecutivo, y en ese contexto la propia Iglesia dijo que iba a dejar de recibir el aporte económico del Estado Nacional. En la medida en que manifiesta esa posibilidad, evidentemente está implícitamente reconocido que no es obligación constitucional mantener económicamente al culto católico apostólico romano. Esta es la realidad. Porque si fuera así, no podría renunciar a algo que la Constitución está estableciendo. No habría posibilidad de renuncia. Pero bueno, el debate del sostenimiento es que hay acuerdo pleno de que es sostenimiento institucional y un acuerdo, digamos, relativo, dividido respecto al sostenimiento económico, que si bien es discutido en la doctrina, la práctica política argentina lo ha sostenido.
aún no pudiendo no ser considerado una obligación constitucional. Por otro lado, una característica que va a tener en principio nuestra Constitución Nacional es que, de acuerdo al texto constitucional de 1853, el Estado Nacional tenía derecho a ejercer lo que se llama el derecho al patronato, que era la posibilidad de participar, por ejemplo, con la proposición de ternas para la designación de obispos del culto católico apostólico romano en el territorio nacional, o la posibilidad de tener la autorización del Congreso Nacional para el ingreso de nuevas órdenes religiosas en el territorio nacional. Como ustedes saben, el culto católico apostólico romano además tiene distintas órdenes religiosas, no hay una sola orden, distintas órdenes, está el tema de los franciscanos, los jesuitas, etc. Entonces, si una nueva orden deseaba ingresar al territorio, no solamente era la voluntad papal de permitir el ingreso, sino que el propio Congreso debía habilitarlo. Estos principios constitucionales, que se llama el Instituto del Patronato, en realidad quedaron sin efecto en la práctica con el acuerdo que se celebró en 1966, es decir, el Concordato, tratado que tiene una denominación especial cuando es con el Papa, es decir, con la autoridad del culto católico apostólico romano, se llama Concordato, en el cual todos estos aspectos quedaron sometidos a la pura y exclusiva autoridad papal. Es decir, que si se designa un nuevo obispo, ese obispo es designado por la voluntad exclusiva del Papa. Si se ordena una nueva orden religiosa para que ingrese a la jurisdicción territorial del país como parte del culto católico apostólico romano, le corresponde totalmente y exclusivamente al Papa, y luego toda la organización administrativa del culto dentro del territorio, ¿no? Obispados, etcétera, distintos obispados, territorios, es decir, la distribución territorial de los distintos obispados, etcétera. Bueno, a partir de 1966 todo eso quedó bajo la jurisdicción y decisión exclusiva del Papa. Por lo tanto, esos dispositivos constitucionales en realidad cayeron en lo que se llama en desuetudo, es decir, la costumbre los terminó eliminando en su práctica concreta, y la reforma de 1994 los excluyó definitivamente, con lo cual ese concordato quedó constitucionalizado en forma definitiva con la reforma de 1994, donde el ejercicio del patronato quedó excluido, pero que tenía que ver con una tradición de la relación entre el Estado y el culto católico apostólico romano durante el siglo XVIII y siglo XIX, y en gran medida en relación también a la relación de la corona española con el culto católico apostólico romano. Pero ese aspecto de la relación entre la Iglesia y el Estado quedó suprimida. Finalmente, para cerrar este tema, el programa plantea de alguna manera las discusiones en el Congreso General Constituyente de 1853 y las nuevas proyecciones operadas a la reforma. ¿Qué pretendía el culto católico apostólico romano? Que tenía sus propios representantes en la Convención Constituyente. Que además el culto católico apostólico romano sea declarada religión del Estado y único culto válido como tal.
basado en todos estos antecedentes que yo expuse. Esto se reiteró con menos fuerza en 1860, en la reforma constitucional de 1860, pero digamos con menos posibilidades. Pero sí fue el debate intenso en el 53. ¿Por qué la mayoría de los convencionales constituyentes no aceptaron esa posición? No porque no fueran católicos o apostólicos romanos, no la aceptaron porque en realidad la proyección inmigrante que se esperaba, la europea, es decir, la Constitución habla de promover la inmigración europea, ese era el objetivo inicial digamos, de los liberales de la época, era que Europa estaba en gran medida religiosamente, desde el punto de vista religioso, bajo lo que se llama el culto protestante. Por lo tanto, enfrentado con el culto católico apostólico romano. Y por ende se entendía de que si el único culto válido era el culto católico apostólico romano, todos los europeos protestantes no iban a venir porque no iban a poder ejercer su culto en territorio nacional. Entonces esto evidentemente llevó a nuestros constituyentes a establecer en el artículo 14 la libertad de cultos, pero en el artículo 2 el sostenimiento del culto católico apostólico romano, estableciendo una diferencia a su favor. Pero no aceptó la tesis de culto único o culto del Estado. ¿Por qué? Porque esto podía representar una afectación al proyecto inmigratorio, sobre todo sostenido por Alberdi, que fue de alguna manera el autor del anteproyecto de la Constitución de 1853, respecto a la necesidad de poblar el territorio. Entonces, eso no fue aceptado. La reforma de 1994, a su vez, para finalizar, tenemos que decir de que eliminó un requisito para ser presidente y vicepresidente de la República, que es pertenecer al culto católico apostólico romano. Es decir, en 1853, cuando se sanciona la Constitución y se fijan los requisitos para ser presidente y vicepresidente de la República, la pertenencia al culto se entendía una garantía para el sostenimiento. ¿Por qué? Porque había una situación de confrontación entre el culto católico apostólico romano y los sectores protestantes, de las cuales en algunos casos han llevado a guerras, a luchas armadas, etc., ¿no? Es decir, que era una situación de gran tensión. Entonces se entendía que la pertenencia al culto era una garantía para que la obligación de sostenimiento se llevara a cabo. Con lo cual, nadie que no perteneciera al culto podía ser candidato a presidente o vicepresidente de la República. Era un requisito. ¿Cuándo entró en crisis esto? Bueno, en crisis entró con la candidatura de Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem no era católico, apostólico romano, pero a su vez se bautizó en el culto para cumplir el requisito. Y por supuesto que después juró por los santos evangelios, por Dios y los santos evangelios, que es la fórmula de juramento presidencial para quien pertenece al culto. Ahora, ¿qué reflejaba eso? Bueno, reflejaba que ese requisito se había transformado en una pura formalidad, sin ningún peso específico. Es decir, Menem cumplió con el requisito, se bautizó sin formar parte efectivamente del culto, y por el otro lado, cuando gobernó, no persiguió tampoco al culto católico apostólico romano, efectivamente. Con lo cual esta situación reflejaba que la pertenencia ya había dejado de tener un sentido operativo. Se había transformado en una pura formalidad. Y esa es la razón por la cual se excluyó. Se excluyó
el requisito de pertenecer al culto católico apostólico romano para ser candidato a presidente o vicepresidente de la República, porque está demostrado que eso en principio, no pertenecer al culto, no va a poner en riesgo el cumplimiento constitucional del sostenimiento. Ahora bien, por supuesto que hay toda una tendencia y un debate respecto a la eliminación del sostenimiento, es decir, que el Estado sea laico, por un lado, y un debate que también como consecuencia de esto, de este reconocimiento constitucional de la preexistencia del culto, cuando se debate en el Código Civil y Comercial actual el tema de las personas de derecho público, bueno, también se incorporó, se siguió sosteniendo el culto católico como persona de derecho público, cuando en realidad, bueno, esto venía del Código de Vélez, en un contexto del siglo XIX, pero ya había un movimiento de oposición bastante fuerte, en el sentido de que se considerara un culto en igualdad de condiciones al resto, porque lo que sucede, cosa que nuestro Código Civil y Comercial actual reitera, el culto católico apostólico romano es persona jurídica de derecho público y el resto de los cultos no, son personas jurídicas de derecho privado. Es decir, establece una diferencia. Entonces, bueno, se está sosteniendo que ese principio de igualdad sería, digamos, la tendencia o el objetivo actual. En la medida en que, vuelvo a insistir, la laicidad es predominante, sobre todo en el mundo occidental, en el mundo europeo. La laicidad, la Constitución de Francia, por ejemplo, sostiene la laicidad, etc. Es decir, es un principio básico y fundamental. En la medida en que tampoco la laicidad representa vulneración a la libertad de cultos o a la libertad religiosa como tal. Bueno, dejamos acá. Yo voy a ver de habilitar entonces habilitar ese material y vemos de vernos el próximo lunes, donde ya vamos a tratar de entrar al análisis del tema de la supremacía constitucional, la bolilla 3. Muchas gracias.